Sí, Marcos de Quinto, como es habitual, he entrado esta mañana en Twitter y me he encontrado con una nota sobre Irene Montero, compañera o excompañera de Iglesias, que ha llevado al BOE una disposición, en mi opinión, delirante, ¿eh? Sí, efectivamente. Parece ser que una persona que haya denunciado violencia de género, pero posteriormente se demuestre que no ha existido tal violencia, que el juez archive o sobresea esa causa, pues esa persona podría acceder a ayudas de víctima de agresiones, aunque haya sido archivada su causa. Esto yo creo que es grave porque deja que al final sea un funcionario y no un juez el que tome esa decisión de si es víctima de violencia de género a efectos de las ayudas, lo tome un funcionario. Pero esto tiene una derivada que a lo mejor no se han dado cuenta. Es decir, una persona que ha hecho esa denuncia, que se demuestra que esa denuncia pues, es falsa o no está sustentada y queda archivada, si accede a unas ayudas como víctima de violencia de género, indirectamente está estigmatizando a su pareja, porque si ella accede a ayudas de violencia de género, aunque no se haya aprobado judicialmente, desde el punto de vista administrativo, su pareja sí es un agresor. Entonces, esto yo creo que es ya un disparate absoluto, absoluto. De todas maneras, estamos en momentos, no sé si extraños o por lo menos convulsos en España. Ayer, en la Universidad Complutense, donde supuestamente dieron clase en su día Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, iba a dar una conferencia Leopoldo López, que tuvo que huir del país, y fue recibido al grito de asesino y fascista y expulsado de la universidad por los estudiantes. Y eso se consiente en España. Sí, parece un poco que todos estos populistas de ultraizquierda que se dicen antifascistas, pues cada vez se parecen más a los camisas pardas de la Alemania nazi, que el totalitarismo se está instalando en nuestro país, porque suceden cosas donde hay un desprecio, por ejemplo, al tema judicial. De hecho, pues bueno, todo este tema de Juana Rivas, donde resulta que los jueces que la han condenado y que luego además no recomiendan su excarcelación porque es una madre que primero no denuncia un abuso que se produce a su hijo, que es el colegio el que tiene que denunciarlo, y luego además pide ella el archivo, por lo cual da toda la sospecha de que ella es copartícipe o conoce a quien agredió sexualmente a su hijo y no lo denuncia. Pues bueno, pues esta persona, pues el gobierno decide indultarla, saltándose pues mínima ética y mínimo respeto pues a los jueces. También recientemente vi que una señorita abogada señaló en Twitter que el mozo, este mozo tan famoso que es portavoz de los mozos, pues bueno, pues estaba declarando y señalando directamente al padre del niño de Canet, diciendo dónde trabaja, lo que es su profesión, etcétera. Y cuando señala esta señora en Twitter, resulta que una asociación de mozos que a fin de cuentas son gente con licencia de armas y armados, la señalan a ella diciendo, miren esta señora, esta es su cara, etcétera. Entonces dice, bueno, esto ya es un tema, esto es los tontón macut, esto es un disparate absoluto. Y España está yendo hacia el totalitarismo porque se están permitiendo cosas. Luego parece que cuando unos militares retirados pues en un chat privado dicen unas bromas, pues resulta que es un escándalo, pero que aquí un perfil en Twitter de los mozos cogen y señalan a una persona que está denunciando el que se señale al padre de estos niños, pues eso es absolutamente permitido. Luego aquí vivimos dos morales donde los separatistas, los golpistas, los filoterroristas, pues tienen en estos momentos un cheque en blanco para poder hacer cualquier desmán que les parezca y sin embargo, como siempre la retaila, el peligro de España es Vox. Bueno, yo creo que si el peligro de España es Vox, esto sí que es alucinante y nos están metiendo en todo este lavado de cerebro que yo creo que afortunadamente los españoles son inteligentes y se dan cuenta de todos estos desmanes. Bueno, espero que sea, como dice al final, que los españoles son inteligentes porque hay cosas llamativas. Es decir, se produce una manifestación ante el chalet o el antiguo chalet de Pablo Iglesias y van 25 guardias civiles. Sin embargo, no se mueve un dedo para que se aplique la ley en Cataluña. Por cierto, veo en su Twitter que se hace eco y reproduce unas maravillosas declaraciones de 2015 de Pedro Sánchez,
que usted apostilla el hemerotecas a propósito del desbordamiento del río Ebro. ¿Por qué? Sí, esto es que es divertidísimo. En el 2015, pues Pedro Sánchez, y además me encantaría que lo colocaras el vídeo. Yo lo que me gustaría es que el presidente del gobierno pisara el barro. ¿Qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy visite la ribera del Ebro? Para que vea in situ la catástrofe natural que estamos viendo nosotros hoy aquí. En Navarra, en Aragón, en Castilla y León, en La Rioja. ¿Qué coño tiene que pasar para que Rajoy salga de la Moncloa y pise el barro? Esté con los vecinos, con los agricultores, con los ganaderos. Estoy absolutamente indignado. Me parece que tenemos un presidente del gobierno que no gobierna, sino que desgobierna. Pues echa pestes de Mariano Rajoy porque dice que ya se ha desbordado 3 veces o algo así el Ebro, que sin embargo Mariano Rajoy pues no está haciendo absolutamente nada y que eso debería de ser previsto y debería ser solucionado, etc. Y ese vídeo, que es maravilloso, pues lo pones ahora y dice, pero vamos a ver, si en Aragón está gobernando el PSOE desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, y además él ya lleva bastantes años en el gobierno, entonces, ¿por qué no se aplica el cuento? ¿Qué es lo que ha hecho desde entonces? Y bueno, el problema que tiene el presidente del gobierno, Sánchez, es el mismo. Es decir, no hace falta decirle nada a Sánchez, basta con ponerle su hemeroteca. Cada vez que abra la boca hay que ponerle la hemeroteca. Eso lo dice todo. Él mismo es el que es su peor enemigo. Pero la gente es consciente, los españoles de a pie, los votantes, el elector, ¿es consciente de estas cosas? ¿Le da importancia a la falta de palabra, a la falta de cumplimiento? O no lo sé. Yo quiero pensar, Alfonso, que la gente es consciente. Es decir, yo creo que hasta los votantes del PSOE son conscientes. Sin embargo, llega el sectarismo hasta tales grados que, siendo conscientes, lo borran de su mente o lo tratan de justificar. Porque como la agresión al contrario, la agresión al otro y la adversión que en estos momentos se produce, pues hace que estos, bueno, pues pase a otra parte del cerebro y se evacúe rapidísimamente, porque lógicamente esto es un tema obvio, o sea, poner un vídeo y escuchar lo que decía y lo que está haciendo, yo creo que son seres racionales. El problema es esto, que el sectarismo está produciendo pues una situación en España donde la gente, su capacidad crítica está muy mermada, muy mermada. Para concluir, me interesaría su opinión como antiguo vicepresidente de Coca-Cola Company, de hombre viajado con mucho mundo detrás, y es el tuteo. España es un país en el que los profesores en la escuela, en el colegio, en la universidad, han dejado de ser don Pedro, don Ramón o la señorita Pilar para ser oye tu tío. Y lo mismo es extensible al sistema sanitario. Da igual que seas el antiguo registrador de Villalpando, si terminas en un hospital, te vas a convertir en Pepito, Cariño o Cielo, una cosa de ese tipo. Pero bueno, esto que a mí ya me preocupaba un poco es que llega a la empresa. Hay empresas españolas, y Caixa es un ejemplo, no sé, CaixaBank, en el que hagas lo que hagas y digas lo que digas, te tratan de tú. ¿Esto es común en otras latitudes? ¿Pasa en otros países? Bueno, yo creo que España tiene un problema específico que es no el problema del toteo, es el problema de la educación. Cuando a la gente le falta bastante educación en general. Se puede tutear a la gente, pero uno tiene que saber cuándo puede tutear a la gente y cuándo no, y cuándo se abre a esto. Y yo creo que ahí falta muchísimo saber hacer por parte de la población. Yo creo que más que clases de adoctrinamiento sexual y tal, yo creo que se hacen más falta clases de respeto y de educación. En otros países las cosas son distintas. Bueno, yo vengo de un mundo norteamericano donde el you se utiliza para todo, por lo cual no existe casi esa distinción. Es decir, cuando hablas el tú de una manera, pues yo que una majestad o lo que sea, pues sería el thee. Que es la expresión que se utilizaría, pero que prácticamente no se utiliza, excepto casi para nombrar a una deidad. Pero en Coca-Cola supongo que estaría Mr. de Quintos, no oye no, Marco, digo no, yo.
Internamente siempre nos hemos tratado de tú entre nosotros, pero incluso el presidente mundial y tal, internamente. Pero, por supuesto, nosotros tenemos una relación con autoridades, tenemos una relación con clientes y, lógicamente, cuando tú estás tratando con clientes, cuando estás tratando pues, con presidentes de compañías de distribución y tal, pues tú les tratas absolutamente de usted, a no ser que ellos en ese momento pues prefieran el cambio al tuteo, pero siempre dándoles la opción que sean ellos los que adopten esa decisión. Por otro lado, yo he trabajado también durante mucho tiempo en Alemania. En Alemania sucede el caso contrario. En Alemania, la manera de relacionarse a la gente es utilizando el sí. Möchten Sie etwas zu trinken o möchten Sie etwas zu essen. Siempre utilizas el sí, usted, incluso entre compañeros de trabajo que pueden haber estado compartiendo despacho durante 5 años. Entre ellos se tratan de usted. Y existe una especie de ceremonia donde al cabo, a lo mejor, de muchos años de estar con un compañero de trabajo, mesa con mesa, en la misma habitación, uno invita al otro, crees que a partir de ahora podríamos tratarnos en vez de con el sí, con el du, que es el equivalente al tú, y entonces, pues bueno, se cogen, lo deciden, se toman unas cervezas y a partir de entonces, entre ellos, sí se tutean, pero que existe cierto tipo de ceremonia para que eso se produzca. Y es un tema cultural, pero un tema cultural dentro de la educación, que es un país anglosajón, de la educación de lo que es un país alemán. Aquí el problema es que parece que lo progresista y lo moderno pues es ser un maleducado. Y bueno, pues parece ser que a lo mejor mostrar formas educadas, ceder el paso, abrir las puertas, todo este tipo de cosas, pues bueno, pues son conceptuadas como cosas fachas. Entonces la educación es... Machismo. Sí, machismo y claro, y también como el machismo, además, curiosamente, el machismo no se asocia a Podemos ni a los profesores estos que luego quedaban con las alumnas en los bares y que iban a los servicios. Lo digo porque ellos lo han comentado. Eso no es machismo y el machismo también, por supuesto, se asimila a los partidos que no son de populismo de izquierdas.